Buenos días, espero ser más breve y no dificultar mi intervención. Estoy un poco afectado de la garganta, así que pido la excusa por no ser lo claro. Y quiero hacer una aclaración. Se me había pedido a mí que comentara la exposición de Rodolfo. Sin embargo, en la presentación se dijo que yo traía una propuesta, cosa que no es así. Yo vengo justamente desde una perspectiva distinta a intentar generar algunas reflexiones, alguna idea, de manera que este seminario sea un seminario también un tanto que debata sobre aspectos que muchas veces la academia no está presente, ¿no? Para decirlo así, de manera muy respetuosa a todos los académicos presentes, además algunos dirigentes sindicales, eso sí, aquí también presentes, ¿no? Y como estamos en el campo de la ciencia social, quiero decir algunas cosas para la provocación. Lamentable y desgraciadamente la ciencia social en el último periodo, digamos los 40 años, si podemos ubicarnos, particularmente siempre va detrás de los acontecimientos sociales. Y quizás por una cuestión muy sencilla de inferir, el predominio del capital sobre el trabajo ha sido determinante en estos últimos 40 años. Y la tendencia es que esta brecha sea mucho más profunda. Y en consecuencia, los investigadores, cientistas sociales, principalmente, vayamos siempre en nuestras investigaciones teniendo un énfasis tremendamente descriptivo y que muchas veces no avance hacia lo explicativo y mucho menos intente hacer propuestas de intervención para la transformación. Siempre recordaba a un amigo mío la tesis de Feuerbach, no sé si la ubican algunos, la famosa tesis 11 de Feuerbach. Los filósofos durante mucho tiempo se dedicaron a analizar las contradicciones de la filosofía de la existencia del hombre, pero de lo que se trataba era de intervenir para la transformación. Un poco eso es lo que quiero plantear, y lo digo así para que se tenga la provocación. Bueno, ¿cómo construimos conocimiento? La pregunta, porque la realidad de la informalidad en América Latina y los desafíos para el acceso a la salud y protección social. Yo le agregaría la realidad de la informalidad en el trabajo dependiente. Todas las intervenciones señalaron claramente, unas con mayor énfasis, otras con menor énfasis, que efectivamente está aumentando la informalidad en el empleo dependiente, cosa que es bastante grave. No hay datos duros, porque efectivamente esa característica es particularmente propia de las grandes compañías financieras, de las grandes empresas. Y las grandes empresas y las grandes compañías financieras impiden que la investigación social esté presente allí, sino sobre la base del paradigma dominante que ellos van a controlar. Es decir, información, es decir, construcción de conocimiento al servicio del mantenimiento y la perpetuidad de un determinado modelo. Es decir, el paradigma dominante se impone en todos los sectores. Entonces, ¿cómo construimos conocimiento? Que es una pregunta que nosotros del mundo sindical también queremos hacer. Desde lo teórico solamente, desde lo descriptivo. ¿Cuál ha sido el gran problema para la ciencia social en términos de poder acceder a la construcción de conocimiento? De que uno de los sujetos fundamentales que alimentaba el conocimiento, particularmente en el periodo más importante del desarrollo social en el siglo XX, el sindicato, el sujeto social de derecho, el sujeto de derecho, el sindicato, ha ido también en bancarrota. Entonces, ese sujeto que está prácticamente a la deriva no contribuye al cientista social al desarrollo del conocimiento. Muy por el contrario, es uno de los beneficiados con la transformación, y aquí quiero poner el primer punto de provocación. Hay grandes beneficiados con el tema de la informalidad. Los primeros son, por supuesto, los empresarios. Pienso que los segundos son los sindicalistas. Esto es nuevo, quizás lo que digo. Son los sindicatos que en gran parte se han beneficiado, los grandes sindicatos en América Latina, particularmente, y en Europa no hablar, se han beneficiado justamente de los privilegios que este nuevo ordenamiento jurídico, político, social y económico ha generado, desterrando al sujeto de derecho, que es el sindicato en esencia, porque hoy día el sujeto de derecho, estas grandes organizaciones sindicales no son sujetos de derecho, en tanto
no son capaces de defender los derechos fundamentales de los trabajadores. Y entiendo por derechos fundamentales de los trabajadores aquellos derechos que se han expuesto en casi todas las láminas de la presentación. Y digo esto porque en una de las presentaciones, y creo que Rolfo también lo plantea, pero en la primera presentación se hizo énfasis, existe una clara tendencia a la destrucción de la seguridad social. Esto no, los chilenos, México lleva 30 años, los chilenos llevamos 40 años de una pesadilla trágica. En mayo de este año cumplimos los 40 años. Perdón, cumplimos 30 y tantos años, llevamos 40 años de una ofensiva sin tregua en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores. Este año cumplimos 32 años en mayo de la eliminación total de la seguridad social en Chile, total, a diferencia de otros países donde la cosa ha sido de alguna manera mediatizada. No solamente la seguridad social, sino la salud, comprendía toda la seguridad social. Entonces de allí que sea tremendamente importante colocar algunos temas para el debate y la provocación. Sobre todo porque se ha expuesto que es tremendamente contundente, todos los datos que han presentado los expositores son insumos importantísimos para quienes intentemos elaborar una propuesta transformadora. Hay, por cierto, medidas que están en lo transitorio, ya hay medidas que son de más largo aliento. Usando el lenguaje también de la ciencia social o el lenguaje político, hay medidas que son reformistas y hay medidas que son revolucionarias. Y dentro de las medidas reformistas, creo que una de las grandes tareas fundamentales es defender el sujeto de derecho que es el sindicato. A pesar que yo digo que el sindicato ha sido uno de los grandes beneficiados por las transformaciones, me refiero al sindicato corrupto, que en gran parte de la región y en gran parte del planeta dirige la cantidad de organizaciones sindicales y que transa sobre la base de pequeñas modificaciones que al final son aminorar el impacto de la caída del movimiento sindical, aminorar la caída y el impacto de la fuerza de trabajo. Es decir, vamos cayendo, nos dan una tregua, pero volvemos a caer otra tregua. Eso es lo que está ocurriendo. Los terceros actores beneficiados con todas estas transformaciones de informalidad son los políticos, abiertamente los políticos, que pactan con los grupos grandes empresariales para hacer modificaciones legales que finalmente santifican, regularizan o regulan lo que está desregulado. Por ejemplo, la ley de subcontratación chilena, que había nacido con algunos principios que eran protectores, tutelares de los derechos fundamentales de los trabajadores, terminaron convirtiéndose producto de las indicaciones que hicieron los políticos que negociaban, por ejemplo, en la zona sur con las grandes compañías pesqueras, otros que negociaban en Santiago con las grandes compañías financieras de los bancos, terminaron haciendo una entelequia extraña que finalmente fue más dañina de lo que había antes de que se normara la ley de subcontratación. Entonces nos vamos dando cuenta que, tomando todos los antecedentes que han dado a conocer los expositores, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la perspectiva? Si estamos describiendo un escenario que parece trágico, que matices más, matices menos, en general toda la información de todos los compañeros, desde México, Uruguay y los chilenos que han intervenido, es casi la misma. Nosotros pertenecemos a un organismo internacional que estamos ya acostumbrados a tener que observar datos que son contundentes, son datos macizos que nos golpean en la conciencia, que estamos intentando hacer algo por detener esta avalancha que destruye al sujeto de derecho del cual somos parte. Pero está la pregunta anterior a esa, una pregunta casi axiológica, la pregunta aristotélica. ¿Qué estamos construyendo? Los que estamos aquí, entiendo, los que son cientistas sociales se inscriben en ese paradigma que queremos hacer del mundo algo mejor. Es decir, entonces aristotélicamente queremos la felicidad. ¿Y qué estamos construyendo? ¿Qué estamos logrando? Estamos logrando construir un mundo mucho más infeliz. Y lo hemos dicho en todas partes donde nos toca exponer. Pensamos que estamos convirtiéndonos en seres infelices porque miramos a diario, cotidianamente, cómo, por ejemplo, la desigualdad constituye uno de los elementos más contundentes de la destrucción del individuo, en tanto individuo que se relaciona con otro sujeto, no en su condición íntima del ser, sino que en su condición de relación con otro ser, es decir, en su condición de animal político. Y eso lo estamos perdiendo en la medida que perdemos los derechos, porque ¿quién no puede ejercitar derechos? Es un sujeto que está prisionero del sistema que lo oprime.
Entonces decimos, una de las grandes tareas, vuelvo a insistir en el lenguaje reformista o transitoria, es defender al sujeto de derecho, el sindicato, como primera tarea. En segundo lugar, defender la seguridad social es la tarea primordial, porque si uno revisa las láminas, todo el avance que tuvieron los trabajadores a lo largo de la historia fue justamente debido a los regímenes de seguridad social. Fue lo que le permitieron mejorar las condiciones de salud, las condiciones de empleo, pensiones, etc. Accidentes del trabajo. Dada la extremada fragmentación del trabajo, dada la multiplicidad de división del trabajo, dada esta característica tan peculiar de las nuevas formas de organización del trabajo post-fordista, ya no sabemos cómo denominarlas, hacen que la individualidad del sujeto que vende su fuerza de trabajo sea desconocida. Se habla de datos duros de la informalidad en el trabajo independiente, pero en el trabajo dependiente no tenemos muchos datos duros. Voy a poner ejemplos del sistema financiero. Aquí hay trabajadores de los grupos económicos más grandes de este país. Yo soy de Santander, están los del Banco Chile, están los del Banco BCI y los del Banco Vice, es decir, las dos familias multimillonarias, Luxi y Mate. Tenemos 14 nuevos millonarios chilenos, así que para que sepan ustedes, estamos ganando. Ganamos México y Argentina. Bueno, hace muy poco tuvimos un gran movimiento huelguístico en el Banco Vice, humilladamente. Entonces la pregunta consentida es si luego de observar todos los datos duros de la descripción de este fenómeno extraño, que dice relación con que aumenta la demanda por empleo y disminuye la oferta de trabajo. Es decir, aumentan los trabajadores y hay menos empleo, para decirlo más sencillamente. Entonces la pregunta histórica que se hicieron los sindicalistas antes de la posguerra, en el siglo XIX, ya se la formularon los sindicalistas. ¿Cómo se resolvió el problema del aumento de la tecnología en el trabajo que hacía justamente lo contrario del mejoramiento, desplazaba fuerza de trabajo, destruía fuerza de trabajo? ¿Cómo se resolvía esa gran interrogante? Saben que los sindicalistas del siglo XIX la tenían. Había que rebajar la jornada de trabajo, había que dividir el trabajo en mejores condiciones. ¿Y qué está ocurriendo en el planeta? Chile trabajamos 48 horas, 45 horas semanales. Eso es lo que dice la ley. Pero en realidad en el empleo informal, las trabajadoras del sector servicios, trabajan 14 horas por medio día. Esto es una ironía. Entonces, el conjunto de normas, el conjunto de instituciones que hacen al Estado actual, juegan un rol fundamental de perpetuidad de un modelo y de un sistema que está perfectamente planificado con el objeto de destruir al sujeto que genera riqueza, y el trabajador. Y nosotros, los dirigentes sindicales, por lo menos hablo desde mi organización, no de todas por supuesto, seguimos creyendo que el sujeto social más importante de la historia sigue siendo el trabajador. Es decir, el motor de la historia es el trabajo. No creemos que hayan otras categorías. No creemos que haya nacido un nuevo sujeto en esta suerte de cosmovisión que se transmite, que haya otro sujeto, sino sigue siendo el sujeto fundamental y la pugna fundamental entre trabajo y capital. Entonces, desde la perspectiva del largo plazo, siendo transitoria esta defensa del sindicato como sujeto de derecho, necesita ser dotado de ciertos elementos fundamentales que le permitan tener sentido en su devenir, en su actuar. Eso supone no solamente dotarlo de mayor tonelaje político, jurídico, que no lo vamos a obtener, y este es el gran problema, esta es la disyuntiva, no lo vamos a obtener de las instituciones predominantes del Estado. Es la misma discusión que se dio en la primera internacional cuando los trabajadores en una pugna ideológica, algunos señalaban que había que pedirle al capital que dejara de explotar, cuando es su naturaleza, que el capital tiene que aumentar. La cuota ganancia, ya que lo dijo en la exposición, es permanente. Entonces, la gran disyuntiva y la gran pregunta es cómo hacemos desde la ciencia social, y aquí me quiero remitir un poco al punto, desde la ciencia social, de este gran
pensamiento que entrega muchos elementos a quienes estamos en la materialidad de la lucha cotidiana, cómo hacemos que las instituciones predominantes y dominantes del actual sistema, que juegan un rol de perpetuidad, cómo hacemos entonces para transformar lo que es de la esencia fundamental, transformar, porque de lo contrario, si el sujeto de derecho desaparece, no tiene sentido prácticamente, y no es fatalismo en lo absoluto, plantearlo, que una gran revolucionaria Rosa Luxemburgo lo planteó ya. Si no luchamos por el cambio social, la perspectiva histórica es que terminemos en la barbarie. Ya hay síntomas de barbarie, los datos concretos de la informalidad con condiciones prácticamente semi-esclavitud en Asia, en el África, hacen y dan cuenta que efectivamente ya hay sintomatologías de barbarie en muchas formas de trabajo. Quiero decirle que en el sistema financiero, un tercio, no estoy hablando de un 3%, un tercio de los trabajadores del sistema financiero, que es el trabajo dependiente, el trabajo informal si tomamos las categorías que se han desarrollado. Los call centers, 95% trabajador personal femenino, tienen grandes problemas para, por ejemplo, derechos fundamentales, desarrollar derechos fundamentales, ir a los baños, tan elemental como eso. Eso ocurre en el Santander, ocurre en el BCI, ocurre en el Chile, banco grande, estamos hablando de bancos de 12.000, 10.000 trabajadores, no estamos hablando de pequeñas empresas. Okay. Estamos hablando de empresas que rentan anualmente durante los últimos 15 años, promedio de rentabilidad del 24-25% de rentabilidad sobre el capital. Es decir, en 10, 12 años se compraron 4 bancos más. De eso estamos hablando. En esa empresa, un tercio de los trabajadores es empleo informal. Y cuando digo informal es porque no tienen acceso a la salud. Porque el nivel de ingreso no les permite acceder a la salud en condiciones de, comillas usando el término de la OIT, decente. La famosa categoría de empleo decente, que hay que tratar de, a propósito de, bueno, hay muchos científicos que tratar de definirlo, significarlo como corresponde. Digo esto porque no es menor. Los trabajadores, para que este es un dato efectivo y comprobable, datos comprobables que debemos entregar, los trabajadores que son del giro exclusivo del negocio, la ley de subcontratación hablaba del giro específico. ¿Qué, díganme ustedes, qué más específico del giro del negocio de un banco puede ser los barrotes y detrás de los barrotes gente contando dinero? ¿Puede ser eso más significativo de una empresa que vende cosméticos? Por supuesto que no. Eso es la expresión más concreta de un banco. Barrotes y detrás un vigilante armado y gente contando dinero. Eso es la tesorería de un banco. Eso es el giro exclusivo de ese negocio, porque por ley nadie más lo puede hacer. Usted no puede ponerse a contar plata aquí o prestar o vender plata. Está regulado por una norma. Bueno, ¿saben cuánto gana esa gente, estimadas compañeras y compañeros? ¿Saben cuánto gana esa gente? 270.000 pesos. Eso nada. 270.000 pesos. Y saldrá, por supuesto, alguien dirá, este tipo enfatiza, dramatiza, sobreexagera. Son datos duros que están puestos, que las puedo poner servicio a usted. Banco Santander, tesorería del Banco Santander, Bandera 120. Yo soy de ahí, así que lo digo responsablemente. Esos son datos duros. 270.000 pesos. Entonces, cuando nos dicen la informalidad, que igual pobreza, igual infelicidad, yo creo que hay que agregar un contenido de carácter axiológico. La ciencia social no se puede contentar con no incorporar aspectos fundamentales de la filosofía. La ciencia responde, no siempre responde certeramente. Tenemos que formularnos preguntas que ayuden a construir conocimiento, pero sobre la base de vincular la ciencia, la academia, al mundo real. Y el mundo real siguen siendo, queramos o no, siguen siendo los trabajadores, organizados o no, seguimos siendo el motor de la historia, seguimos siendo los trabajadores los que construimos la riqueza. No hay, y lo digo con la mayor fuerza, no hay un sujeto colectivo en este país y en el planeta que sea capaz de construir riqueza. Es solamente la fuerza humana, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra humanidad que se nos va día a día. Y termino señalando
la misma reflexión, para cumplir con el horario, que me formulé al principio. ¿Qué estamos construyendo? Si lo hacemos desde el punto de vista aristotélico, ¿estamos construyendo felicidad? Permítanme decirles, compañeras y compañeros, que cada día que nos vamos a nuestras casas, los dirigentes sindicales honestos, nos vamos tremendamente infelices, porque cada día constatamos en la realidad material concreta que un trabajador o que una trabajadora está siendo despojada de derechos fundamentales. Ya no estamos hablando de los derechos básicos, derechos fundamentales, tan importantes como, por ejemplo, el derecho a la protección a la maternidad, el derecho a asistir al baño, ¿no? Tan sencillamente como eso, ir al baño con cierta libertad. O sea, lo que el Mundo Feliz de Huxley o 1984 plantearon es prácticamente una realidad en algunos sectores de la economía. Y por tanto, uno de los desafíos que desde esta perspectiva, y lo digo con el máximo respeto porque también soy profesor de ciencias sociales, no soy de la Chile, lo aclaro, no hago casi de la Chile, hago la Católica, así de Enrique. Pero soy un profundo, muy respetuoso del sistema social en la medida que éste coloca como fundamento esencial de su actividad a la persona humana, no el número, porque no somos, estamos en ese. Así que eso es lo que decía. Muchas gracias.